Lo que tenemos que entender es que para formar una empresa, ¿no es cierto?, hay distintos pasos, ¿ya? Estos pasos hay que seguirlos en un orden, ¿ya? Porque en general, cuando voy haciendo este tipo de trámites, el trámite siguiente me pide los papeles del trámite anterior, ¿ya? Yo por lo general siempre aconsejo de que cuando uno haga este tipo de trámites, saque múltiples fotocopias de los documentos que va obteniendo y los timbre ante un notario. ¿Por qué recomiendo? Es muy normal de que la oficina a la cual yo vaya, de repente me digan, es que sabe que no tenemos el papel del certificado de inscripción de sociedad. Y ustedes le digan, pero si yo ya lo traje, es que no lo encontramos. Entonces ustedes tienen una carpetita donde tienen varias copias timbradas y le dicen de nuevo, no me demore más el trámite. Ese es como un tips para que lo tengan siempre presente en cualquier tipo de trámite, ¿ya? Siempre hay que estar asegurado y adelantarse a las cosas que puedan. 8, técnicamente son 7, pero el octavo hoy en día es bastante necesario. Ya lo van a entender cuando lleguemos a él, ¿ya? Primero, la definición de sociedad, ¿ya? En Chile existen diferentes opciones para crear una empresa, cada una con trámites y permisos exclusivos según el tipo de emprendimiento que se desea implementar. Sin embargo, en todos los casos es necesario definir la organización legal del negocio, las obligaciones tributarias, es decir, los pagos de impuestos, y obtener el permiso de funcionamiento municipal. Esta parte es cuando uno o las personas que quieren formar una empresa deciden de qué tipo de sociedad estamos hablando para armar esta empresa. Hasta este momento estamos pensando en qué tipo de empresa vamos a construir, ¿ya? La primera de ellas es la empresa ilimitada, también conocida como EIR, ¿ya? Esta es una persona jurídica con patrimonio propio y con carácter comercial, que opera con un RUT especial que la conforma, y la responsabilidad se limita al aporte de dicho capital, ¿no es cierto?, que se ha efectuado. Voy a explicar un poquito esto. ¿De qué se trata? Lo que pasa es que nosotros cuando nacemos, ¿no es cierto?, y hacen el certificado de nacimiento y todo lo demás, nuestros papás nos ponen el nombre, el registro civil, bla, bla, bla. En ese momento somos una persona natural, es decir, una persona que está real, física, ¿no es cierto? Y que tiene su número de RUT y todo lo demás, y hace su vida y todo lo demás, puede trabajar, estudia, etcétera, etcétera. Cuando yo hablo de persona jurídica, hablo de una empresa. ¿Pero por qué se le dice persona jurídica? Porque esa empresa también tiene RUT, también tiene obligaciones, también tiene derechos, también tiene que hacer trámites, también tiene que tener responsabilidades tributarias, como las personas naturales. Acá es una empresa, ¿no es cierto? Es una persona en papel. Antes, dígame. Entonces, una empresa, o sea, el gobierno o el... Antiguamente, las personas naturales, es decir, usted, yo, mi papá, mi hermano, mi tío, cuando querían hacer una empresa, la hacían con su propio RUT, ¿ya? No existía esto de la empresa individual de responsabilidad limitada, sino que era una persona natural, individual, obviamente, que hacía su propio negocio. ¿Qué era lo malo de esto? Lo malo de esto era que como la persona natural hacía los negocios con su propio RUT, ¿no es cierto?, cuando tenía algún problema, la empresa que había formado tenía que responder no solamente con los recursos de la empresa, sino que con los recursos personales, ¿ya? Y si la deuda era muy grande, podía perder la casa, podía perder los muebles, podía perder el auto, podía perder la cuenta del banco, etcétera. Entonces, para que eso no ocurriera y para que la gente, ¿no es cierto?, en forma individual pudiese hacer sus propios negocios, sus propias empresas, y recuerden que aquí podemos hablar tanto de un negocio de la esquina, donde vendo abarrote, hasta como un taller mecánico, hasta como un restaurante, y ahí va creciendo dependiendo del tipo de negocio que haya empezado, no hubiera afectado sus bienes personales por cómo le iba a la empresa, se separa y esta persona individual natural puede formar una empresa jurídica, ¿no es cierto?, una personalidad jurídica, y dependiendo de la cantidad de plata que haya puesto para
armar esa empresa va a responder, ¿no es cierto?, a las deudas que esta empresa hubiese podido generar si es que no hubiese resultado el negocio y no perdiese de esta forma sus bienes personales que son de su vida personal y no de su vida empresarial. ¿Ya? Después tenemos, me esperan un poquito aquí que, ay, aquí sí. Después tenemos las sociedades anónimas, ¿ya? Que las sociedades anónimas son personas jurídicas formadas por la reunión de un fondo en común suministrado por accionistas responsables de sus respectivos aportes, o sea, de cada plata que colocó cada persona, y administradas por un directorio integrado por miembros revocables, es decir, que se pueden cambiar. Las sociedades anónimas pueden ser abiertas o cerradas, y las primeras ofrecen sus acciones, ¿no es cierto?, en el mercado de bolsa, tienen más de 500 accionistas y al menos el 10% de su capital pertenece a un mínimo de 100 accionistas. Estas son fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, deben inscribirse en el Registro Nacional de Valores, y las cerradas son las que no entran en la definición anterior, pero que voluntariamente adoptan las normas que rigen a las abiertas. Es decir, también tienen 500 o más accionistas o al menos el 10% de su capital pertenece a un mínimo de 100 accionistas. La única diferencia es que no colocan sus acciones en la bolsa. Y existe una tercera variante dentro de las sociedades anónimas cerradas que se denomina sociedad por acciones, y esta categoría se creó hace poco, el 2007, bueno, hace poco en términos de cronología de historia administrativa, y a diferencia de las otras, pueden ser unipersonales, debiendo su capital dividirse en acciones y concluir con el nombre de la abreviatura SPA. Es decir, puede ser una empresa de una persona que pone parte de su empresa en acciones. ¿Ya? Y tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, y aquí pongan atención, donde los socios pueden ser nacionales o extranjeros, personas naturales o jurídicas, sin que su número pueda ser inferior a 2, porque si es inferior a 2 es una empresa individual de responsabilidad limitada, ni superior a 50. En ellas, la responsabilidad de los socios se limita al monto de su aporte, pero las cuotas no son acciones que se transan en el mercado. Si se fijan, es muy parecida a la empresa individual de responsabilidad limitada, pero con la diferencia que está conformada por más de una persona. ¿Ya? ¿Y por qué les digo ojo? Bueno, eso piénsenlo cuando estén haciendo el trabajo. Un torpedito. El segundo paso, ¿ya?, para poder formar una empresa, es la inscripción de esta sociedad que ya definí. ¿Ya? Cuando yo y mis socios tenemos claro qué tipo de sociedad queremos hacer, tenemos que inscribirla como persona jurídica. ¿Ya? Y eso tiene que hacerse a través de algunos pasos que vamos a ver a continuación. El primero es realizar una escritura de constitución de sociedad. ¿Ya? Este es el primer papel que tengo que hacer para poder generar una empresa. En esta se debe establecer el tipo de sociedad, es decir, cuál definí de las anteriores que vimos y mencionamos, el giro del negocio, a qué me voy a dedicar, los socios, o sea, quiénes son las personas que son socias en esta sociedad, sus aportes de capital, es decir, cuánta plata colocó cada uno, entre otras cosas. Pero eso es lo más importante. Es aconsejable asesorarse por un abogado para poder redactar la escritura y además un extracto, que es un resumen en el fondo, y se debe elegir una notaría para legalizarlo. Los costos y tiempos que demora esto son variables, ya que va a depender del tipo de empresa y de la notaría con la que se está haciendo. Y además va a depender también de la cantidad de capital que se está aportando. ¿Ya? En general las que más demoran son las, las del tipo sociedad anónima. ¿Ya? El segundo paso es la legalización y el extracto de la escritura. Este procedimiento se realiza en la notaría
y deben ir los integrantes de la sociedad y presentar su carnet, la escritura y el extracto. Allí se procede a firmar y legalizar, luego de lo cual se debe publicar el extracto, el resumen que les mencionaba anteriormente, en el diario oficial. El diario oficial es el diario donde se publican las leyes, donde se publican las empresas, donde se publican los decretos de ley, etcétera, etcétera. ¿Ya? Está en forma digital hoy en día, aunque hay lugares que están generalmente cerca de los juzgados, de las municipalidades, donde se vende en forma de papel en algunas partes, pero en general lo podemos encontrar en forma digital por internet. Actualmente está disponible la alternativa de formar con gran rapidez una sociedad usando el sistema de firma electrónica avanzada, ¿ya? Para ello también pueden revisar páginas como entidadacreditadora.gov.cl o tuempresaenundia.cl, donde también aparecen todos estos pasos y las cosas que hay que hacer para formar una empresa si es que quieren tener más información al respecto. De hecho, también hay muchos tips que pueden ayudar a la conformación de una empresa. El siguiente, todo esto dentro del segundo paso, recuerden, es la inscripción de la sociedad en el registro de comercio, ¿ya? Una vez que se legaliza la escritura, se debe inscribir en el registro de comercio, que lo maneja el conservador de bienes raíces, ¿ya? Que es donde se inscriben las propiedades de las casas. Lo que tiene un costo según el capital inicial declarado. Mientras más alto el capital, más alto el costo, ¿ya? Y luego se obtiene la protocolización con los datos de registro, que son las fojas, el número de inscripción y el año, que eso es el equivalente a un acta de nacimiento, ¿ya? Ahí va la cosa. Y finalmente tengo que hacer la publicación en el diario oficial, ¿no es cierto? Que lo que se publica ahí es el extracto que ya tengo protocolizado de la escritura, ¿no es cierto? Y una vez publicado, se recomienda archivarlo como respaldo para cualquier eventualidad, ¿ya? Y hasta ahí tenemos los dos primeros pasos para conformar una empresa. El primero, ¿no es cierto? Determinar qué tipo de sociedad es, qué tipo de empresa. Y el segundo, el hecho de inscribirlo, ¿no es cierto? Para que pueda estar legalizado. El tercer paso es la iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Voy a terminar este primer video de este contenido aquí para poder guardarlo, porque estoy llegando al tiempo límite, y voy a continuar en el siguiente video para seguir con el tercer paso, ¿ya?